¿Cómo le va? Es un gusto saludarle en esta nueva empresa, en esta nueva aventura, en este nuevo proyecto que tenemos aquí en UJAT TV. Les saludo con muchísimo gusto en este inicio de la serie Latente, investigando la biodiversidad. Un programa que tendrá una presencia quincenal en su pantalla todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde y hasta las 5. Tendremos una serie de especiales de contenido específico. ¿Qué se está haciendo en Tabasco? ¿Qué está haciendo la ciencia? ¿Qué está haciendo la investigación? Aquí, a través del 35.1 de Televisión Digital Terrestre, en el canal 35 del Sistema de Cable Local, en el Facebook Live de la UJAT, Facebook Live UJAT. Hoy comenzamos con un tema extraordinario per se. Es una zona que desde hace miles, por no decir millones de años, en México, o lo que en aquel entonces todavía no era México, tenemos un sistema, tenemos biodiversidad, tenemos una fauna, pero tenemos microorganismos. La de Huanja es una historia sobre la restauración de un ecosistema en peligro. Este documental narra el nacimiento de un área natural protegida, que es uno de los últimos hechos, pero que años atrás ha tenido memoria, ha tenido resistencia ecológica, donde la ciencia, la comunidad, los paisajes convergen. Este es un relato que entrelaza imágenes aéreas, el trabajo de campo, las voces locales para mostrar cómo la declaratoria de protección no es solo una figura legal, es una defensa del tiempo profundo, del agua, de la vida. Los manglares aparecen como catedrales de raíces que sustentan y sostienen peces, aves, comunidades humanas, más como barrera natural frente al colapso climático. Ayuda el sistema de los manglares. ¿Para qué documentar un proceso administrativo? El documental registra momentos de esta fundación, de este momento histórico. ¿Cuándo? Cuando un territorio deja de ser frontera de explotación y se transforma en un espacio de cuidado. Así, el documental invita a comprender que proteger estos manglares, proteger estos ecosistemas milenarios, es también proteger nuestro futuro. Hoy tenemos la visita de uno de los precursores de un proyecto científico primero y después de lo que es este documental. Me permito recibir en esta mesa de trabajo al doctor Carlos Manuel Burelo Ramos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta inauguración de este proyecto. Siempre un gusto recibirte y además responsable en mucho de esta área natural protegida. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con el maestro Neil Morales, Neil Elvet Meldez Morales Rodríguez. Neil, bienvenido. Muchas gracias por la introducción y aquí emocionado por este primer capítulo de esta serie y cómo no, inaugurando aquí con el doctor Carlos Manuel Burelo y de mano contigo. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Neil Morales, entre muchas otras cosas, un profesional en la lente, en la cámara, cinematográficamente, vamos a decir, ha documentado no solo este proyecto de Huanja, sino otros más que irán siendo los capítulos de nuestra serie. Vamos a comenzar. Maestro Burelo, ¿por qué fijarnos en una investigación que comenzó, no sé, hace casi una década, más de un lustro? ¿Por qué comenzar con este proyecto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo descubrirlo? Pues nosotros comenzamos hace 10 años por el amor a la investigación. Yo soy biólogo egresado de la UJAT, hice un doctorado y pues me formé como investigador. Me formaron para ser investigador, para hacer ciencia, y cuando tuve la fortuna de regresar a la universidad, pues fue lo que nos propusimos, hacer ciencia. Y llegamos al río San Pedro, y ahí comenzamos una serie de exploraciones que eran necesarias, como en muchas partes del estado, que necesitan ser investigadas, porque seguro estoy que en muchas partes de Tabasco hay todavía cosas que van a sorprendernos. Y comenzamos con eso. Hay que decirle a la audiencia que este es un ecosistema que realmente cuando uno comienza a escuchar de miles de años atrás, queda uno impactado, porque entonces es real, y ahí vemos y palpamos que las aguas, las grandes aguas saladas, estuvieron en Balancán. Justamente ese es lo que nos dio visibilidad, ¿no?
La memoria del humano es tan corta que perdemos esa dimensión del tiempo. Entonces, lo que nos está diciendo nuestro resultado de nuestra investigación es que hace muchos años, antes de que hubiesen humanos en América incluso, algo pasó y que cambió la biogeografía, la ecología y nos deja esa muestra ahí, ¿no? Con la presencia de estos mangles en un lugar que eran completamente inesperados, aunque conocidos por la comunidad, pero inesperados al final de cuentas, ¿no? El ser humano no tenía idea, el ser humano contemporáneo, vamos a decirlo, no tenía idea de por qué hay mangle, que el mangle es un ser, un organismo que es de la costa. ¿Por qué tener mangles tierra adentro? La gente se había cuestionado eso y se había inventado respuestas, Vámonos. como es la ciencia, ¿no? Sí, pero la gente había propuesto hipótesis de que lo habían llevado los mayas, que había una cuña salina por ahí que estaba alimentando estos mangles. No, tampoco me da. Entonces, pues la ciencia es eso, ¿no? Buscar respuestas a los fenómenos de la naturaleza. Y es donde entramos nosotros y logramos tener una respuesta con base científica, publicada en una revista científica, y que creo que es una respuesta bastante, con mucho nivel de certeza. A ver, entremos, antes de pasarle la estafeta al maestro Neil Morales, entremos al punto en donde cuando escuchamos investigación, ciencia, tecnología, pareciera que la mayoría de las personas le sacamos la vuelta. Sí queremos encender la luz y un foquito mágicamente se enciende, pero no queremos ciencia y tecnología. Sí queremos un teléfono celular que tenga todo a la mano, pero no queremos ser investigadores. ¿Por qué esa frontera todavía entre la funcionalidad, la utilidad de la investigación científica y el que no queremos investigar, el que no queremos meternos ahí, pero sí queremos los resultados, sí queremos el producto? ¿Cómo llamar a los jóvenes a ir rompiendo esa barrera, doctor? Fíjate que esa es una cosa que me he cuestionado a manera personal, cómo este trabajo puede contribuir a eso, de que la sociedad ve la ciencia como algo que no está al alcance o que no debe importarnos, o que se hace en las grandes universidades del mundo o en los países muy desarrollados, ¿no? Y no, la ciencia la podemos generar aquí, con nuestras herramientas, con nuestro conocimiento. Y es creo que la enseñanza que me deja este proyecto. La ciencia la generamos aquí y generamos conocimiento global que fue visualizado a nivel mundial, que mucha gente de otras partes del mundo están interesados en venir o han venido, y eso es lo que me deja, ¿no? Que con lo que hacemos pudimos atraer las miradas del planeta. Eso espero que a los chavos, a nuestros estudiantes, les permee y se sientan identificados de que podemos hacer, que ellos pueden hacer ciencia a través del apoyo de todos los maestros de la universidad. Y ahí me da pie porque el maestro Morales, en algún momento estudiante, en algún momento en tu laboratorio y en algún momento prendido de la ciencia, de la investigación, desde muy joven, vaya, desde todavía más joven de lo que eres aún, ¿no? Sí, desde siempre tuve esa inquietud por, en este caso, los árboles. Entre toda la historia ahí de mi estudio en la biología, por supuesto, doy con el doctor Carlos Manuel Burelo Ramos, y es donde empieza a hacer clic con las herramientas que él menciona, con lo que teníamos a mano, fusionamos esa ciencia. El doctor no me dejará mentir de que cuando él contaba esta historia a otros investigadores, pues no le creían, él mandaba un texto, pero hay algo que sirve muy bien de evidencia, que era una fotografía. A través de esta fotografía que el doctor Manuel manda y dice, mira, aquí hay mangle en estos ecosistemas, acá río arriba, lejos de la costa. Entonces ahí empezamos a ver cómo hay esta fusión que mencionas, de que piensan que la ciencia es tediosa, pero hay herramientas. O lejana. O lejana, pero no con lo que tenemos ahí a mano. Ahora con los celulares pues es un poco más fácil, ¿no? Pero ahí podemos hacer esa mezcla y ir progresando en la ciencia también utilizando estas otras herramientas. Y para mí fue un gusto que a partir de todo este trabajo que se generó, que el doctor me incluyó, por supuesto, agradecidísimo, se pudo hacer pues todo este descubrimiento. Y yo estuve por ahí apoyando en lo que pude, poquito, pero ahí anduvimos. Pero ahí hay otro eslabón el que se pone, el de
Sí soy un biólogo, Neil Morales, sí soy estudiante, voy a ser biólogo, voy a ser investigador, pero además tengo el amor por la cámara, por el cine, por la fotografía, por el video, por la divulgación científica. Esa parte, antes de entrar a lo que es el tiro de cámara, antes de que los horarios, el de la divulgación a través de las imágenes. Sí, es una herramienta que nos permite traducir a un lenguaje más visual, ¿no? A través de la ciencia se utilizan pues, términos, conceptos, pues hasta cierto punto rebuscados, si nos queremos poner. Hay algunos más complejos que otros, pero a través de todo este lenguaje nos ayuda muchísimo. Algo muy curioso es que en este tipo de ciencias la fotografía se hace como algo cotidiano, como por llevar el registro. Pero cuando empezamos a aprender otros lenguajes de comunicación, el cómo traducir básicamente esos conceptos muy técnicos a un lenguaje más universal, es donde empieza a ver toda esta magia, ¿no? Es a donde salen precisamente esta idea a través del doctor Carlos y yo de pues, generar videos, de generar este documental. Y por ahí también, cuando nos visita un cineasta, Ben Fischella, ahí es donde empezamos a hacer clic nosotros como equipo, que por ahí era el camino. Y es solo la primera parte de esta conversación en donde la cereza de este pastel, la joya de esta corona, será la emisión, la exhibición de este documental de la Reserva de Huanja. Acompáñenos, vamos a hacer una pausa y cuando estemos de vuelta hablaremos más del proceso y de la ciencia, de la investigación y también le tendremos a usted este documental. Volvemos. Ya estamos de regreso con ustedes, agradecidos de la compañía de la sintonía a través del Facebook Live UJAT y a través del 35.1 de televisión digital terrestre. Es latente, investigando esta biodiversidad. Y es importante decirle, investigar sí, de escritorio, de laboratorio, pero ir al lugar de los hechos, ir y tener un campo de trabajo en la investigación es algo extraordinario y es lo que realmente nutre una investigación, un proyecto. Podemos empezar a saber cómo se fue fraguando el documental, cómo se fue alimentando con la ciencia, la tecnología, y yo quiero pensar en pues, todo lo de la biología, todas las especies, tanto acuáticas, no me equivoco, acuáticas, terrestres, árboles, los insectos. ¿Qué fue? ¿Cómo se prepara un documental de este tipo, Neil? Sí, en este caso particular para Huanja, obviamente no conocíamos que iba a hacerse un área natural protegida, ¿no? Okay. Pero en el día a día nosotros como herramientas necesitamos ir registrando todo, ¿no? Obviamente en ese querer ir más allá es donde se empieza a pensar, oye, este proyecto con lo que el doctor Carlos obviamente proyectaba, él decía, esto es rarísimo, pensando, bueno, vamos a grabar ya no solo la foto, vamos a hacer un video, vamos a ver cómo es el día a día, porque también parte de la ciencia es eso que mencionabas, el ir a campo y qué es lo que se vive ahí, ¿no? Entonces, a partir de esa chispa, así como en la ciencia que te generas una pregunta y empiezas a hacer tus hipótesis desde el área cinematográfica y fotográfica, empiezas, oye, ¿y si qué tal si hago este proyecto de imágenes, ¿no? Okay. Entonces, a partir de eso y de la necesidad también que tenemos de querer difundir todos los proyectos y hasta cierto punto la ciencia se tiene que vender, porque si no, no hay presupuesto, ¿no? Ok, también entonces, aprobado. Entonces, ahí en esa, digamos, inquietud pues empezamos a generar este material. Obviamente el doctor Carlos desde muchísimo antes tiene fotografías y fuimos haciendo esa recopilación. Este trabajo fue en conjunto, por supuesto. Entonces íbamos a una salida a Balancán a muestrar, a visitar el Santuario de las Garzas, por ejemplo. Oye, okay, pues para venir aquí cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo, personal. Pues vamos a hacer que valga la pena, vamos a sacar material para tratar de llevar ese pedacito del ecosistema hacia la gente que no puede venir, ¿no? Con eso es donde nace, digamos, todo este proyecto. Desde el 2018 que empecé a trabajar con el doctor Carlos ahí, pues bueno, surgió en las salidas que teníamos, ir documentando todo.
Como tal, la idea y el proyecto de decir, oye, vamos a juntar todo ese material nace apenas hace poco, precisamente con el motivo de los aniversarios de Huanjá, ya de la declaratoria. Pero lo bueno es que hubo ese Nil del pasado que dijo, vamos a grabar todo, ¿no? Y por supuesto que el doctor Carlos me decía, graba aquí, graba allá, graba. Y ahora, pues con las herramientas que tenemos ahorita, con la importancia de Huanjá, es donde sacamos este documento. A ver, aguántame tantito ahí porque tenemos que ser francos y sinceros. Cuando este servidor conoce el proyecto, ya lo conocían en Australia, ya lo conocían en Sudamérica, ya lo conocían en muchos lugares. Carlos Manuel Burelo Ramos tiene a bien compartirle a este servidor para que lo detonemos también en los medios de comunicación local. Y las revistas que me van llegando, no entiendo cómo primero lo tuviste fuera del país, cómo te llamaran, no sé si de Londres, no sé si de Sydney, no sé si de acá abajo de Brasil, del Ecuador, de Costa Rica, no sé de cuántos lugares te llamaron, pero hiciste mucho ruido primero fuera de casa hasta que un par de semanas o meses después me dices, pon atención Gil porque esto va a llegar hasta la conferencia matutina en presidencia. Y ahí fue cuando ya todo el mundo teníamos en la mira un área natural protegida llamada Huanjá. Gracias al doctor Carlos Manuel Burelo Ramos. ¿Podemos entrar en ese periplo? Sí, mira, no es común que la biología o que la ciencia tenga tanta resonancia. Eso a mí me impactó y eso es el mensaje, pues, al final. Si hacemos las cosas bien, si lo hacemos convencidos de que la ciencia puede aportar a la sociedad, las cosas salen, ¿no? Y esto ha sido un trabajo incansable, tengo más de 12 años en esto, ¿no? Metido en esto. Mucho trabajo y mucho trabajo. Y siempre siendo honesta con la comunidad, que es a lo que le debemos todos, ¿no? Los pescadores de San Pedro, la gente que nos dio la bienvenida allá. Pero comenzamos ahí, en ese proceso de que nos viera mucha gente al principio, porque la gente no me creía de esto. Yo con lo que yo vi en San Pedro decía, la respuesta es esta, hay que hacer un proceso para obtener la respuesta. Pedí ayuda a varias gente, amigos de otras universidades, no me secundaron hasta que encontré a alguien que me ayudó y detonamos esto y salió un artículo científico. Hay que recordar que veníamos de la pandemia, ¿no? Cuando también esto comenzó y eso es lo que no me ayudó a como difundirlo local y era mejor difundirlo a través de... Avanzabas con el freno puesto, podríamos decirlo. Yo fui a una salida a campo a hacer una toma de un dato, de una foto, pues todos en campo con cubreboca, ¿no? Y con miedo, ¿no? Mi mujer en la casa no me querían recibir después de ir al campo, ¿no? Entonces, ha sido esto una aventura. Coincido con Nil como estudiante, coincido con otra gente que ha dado forma a esto. La misma persona que nos ayudó en la matutina a pedir ayuda al presidente de la República. Y yo recibía gente de otras partes del mundo antes que recibir a noticieros nacionales, ¿no? O estatales. Y eso, yo estaba asustado, ¿no? Yo estaba asustado cuando recibí una llamada de la universidad para que me dijeron, oye, ¿usted qué anda haciendo? ¿No? ¿Qué? Yo dije, me van a correr. Pero pues no, fue todo el inicio de un trabajo universitario súper interesante. Nos dimos cuenta de la visita del personal de la Universidad de Sudáfrica, Nelson Mandela. De la Universidad Mandela, que estuvieron en nuestra división académica de Ciencias Biológicas y después jala para allá, se los llevaron a San Pedro varios días. Hemos ido con mucha gente, con muchos colombianos, alemanes, norteamericanos, y esto va a seguir. Yo creo que el proyecto, Huanjá es un laboratorio donde la universidad tiene todo un espacio para hacer ciencia, en todas las disciplinas, sociales, acuacultura, cuestiones de comercio, porque ahí vienen empresas, viene a detonarse el ecoturismo en la región, el bioemprendedurismo, bueno, muchas cosas que se pueden hacer en Huanjá. Y ahí está un laboratorio que yo invito a todos los profesores a que visiten, que vayan a hacer prácticas, ahí está.
abierto para todos. Bien, tenemos que ver este documental, tenemos que ver las imágenes y antes de preguntarte, obviamente, ¿qué vamos a ver? El armado, porque años y años de estar trabajando directamente con Carlos Manuel, meses y meses retomando material, ¿cómo elegir? ¿Qué sí, qué no? Sí, y sobre todo porque al inicio no se tenía una planeación, un guión. Fue material que se fue sacando por partes, con diferentes calidades de la cámara, diferentes contrastes de luces. O sea, no hay algo homogéneo, digamos. El reto verdadero fue cómo contar esa historia. Por supuesto, para este documental, como lo veremos, trata un poco de una cronología. Como tal, no hay una historia aquí rebuscada, se cuenta desde los inicios, 2015, por ahí más o menos que el doctor empieza a colaborar en ese sitio, y cómo fueron sucediendo esto que mencionas, por ejemplo, la visita de los de la Universidad Nelson Mandela, mucho antes el del doctor Octavio Aburto, el doctor Ezequiel Escurra, allá de San Diego, todo esto. Entonces, fueron como esos grandes bloques históricos. Así podemos disfrutar ese documental con ese conteo, vamos a esa cronología, vaya. Ok, esa cronología nos interesa, puesto que los que no sabemos, no es lo mismo tener una toma aérea de tal o cual lugar a tener una toma muy cerrada de tal o cual especie. No es lo mismo tomar esa decisión, doctor, no sé cuánto influiste o cuánto participaste en la decisión de qué material sale o qué material no sale en el documental, pero reinsisto, los que solo sacamos el teléfono y tomamos una foto y ya, a los que esta parte debe de salir aquí, debe estar después de esto, ¿ese armado fue entre ambos, fue uno solo, cómo fue? El proceso de nosotros, Neil trabajó conmigo en el laboratorio, fue técnico del proyecto que tenemos, y él tenía la libertad de grabar lo que fuera, lo que él quisiera. Okay. Él era el que dirigía eso, y el armado del video lo armó solo, y le dimos toda la libertad, ¿no? ¿Y qué te parece? Aquí entre nos. A mí me gusta, lo vi anoche, no lo había visto. Todavía. Mira, aquí es interesante algo. Todos los que somos biólogos, los más viejos o los más nuevos, como ellos, los más jóvenes, yo crecí viendo ya Cousteau. Ah, bueno, es que... Entonces, yo sabía que quería ser biólogo y leyendo National Geographic, viendo documentales de National Geographic. Entonces, yo sabía que yo quería ser biólogo y que yo quería hacer eso. Y ya está hecho. Si nos permites, Neil, tenemos que ir y ver ya este material. ¿Con qué despedirnos? ¿Con qué invitar a la audiencia para que vea y se quede con nosotros en este latente? Sí, ¿por qué quedarnos en este documental? Porque esto nos narra, nos cuenta desde las entrañas cómo fue toda la concepción del área natural protegida, desde sus inicios en la ciencia, cómo fueron integrándose colaboradores, desde estudiantes, investigadores, instituciones, y cómo fue todo este armado. Básicamente es muy común escuchar sobre áreas naturales protegidas, pero el ver cómo se concepcionan es algo particular en este documental. Entonces, Gilberto, invito a que nos des la inauguración de este documental. Hombre, más que otra cosa, es un honor estar con gente profesional, dedicada, un gran investigador. Maestro Burelo, muchas gracias. Muchas gracias. Neil Morales, muchas gracias. Vamos a tener la exhibición de nuestro primer documental, es Huanjá, es latente, investigando la biodiversidad. La siguiente emisión se la tendremos a usted ahí en su casa, en nuestra casa, la Casa Universitaria, Cacao y Chocolate. Mientras, hoy quédese con nosotros aquí en Huanjá, latente, investigando la biodiversidad. Muchísimas gracias. Los primeros recuerdos del niño, yo recuerdo que salía de la escuela, llegaba a mi casa y mi mamá nos mandaba a lavar el nixtamal para hacer la tortilla en mano porque no había luz. Y a la edad de 7 años hice mi primer arpón y mi visor ahí a esa edad ya buceaba yo como 20 metros y me sacaba yo tenguayaca, castarrica, mulula, no existía la tilapia.
Habían unos tecos azules, pozolera, colorada, zacatera y más variedad de pescaditos que he visto que ya han desaparecido ahorita en la actualidad. Cuando empezamos nosotros a viajar por el río, de lado y lado, era selvático. Posteriormente, a muchos años después, vinieron llegando gentes nuevas. Esa gente venía con la idea de querer, más que todo, desforestar todo, pues. Y así fue como se fue haciendo la deforestación y la depredación a la flora y fauna. Llámese tortuga, llámese cochitoque, llámese icotea, llámese pescado, robalo, lagarto, todo. No hubo respeto a ninguna especie. Que aquí veníamos. Nos encontramos curiosamente en este crucero y él me comenta, oye, hay un recurso para investigar sobre los manglares de San Pedro. Y yo le dije, mira, yo conozco algo por ahí. De hecho, había recorrido el río cuando era estudiante. Le dije, vamos a entrarle. Pero, ¿qué necesitamos? Y él me dice, pues no tenemos ningún equipo. Entonces por ahí tengo todavía guardado los equipos que usamos, equipos sencillos, un conductímetro. Hola, ¿qué tal? Un conductímetro porque nosotros pensábamos que en algún punto había una cuña salina. Era nuestra hipótesis de por qué estaban los manglares ahí. Y nos dimos a la tarea de buscarla. Recorrimos el río en su totalidad y nuestra sorpresa es que los valores de salinidad pues no eran bajos, pero tampoco eran altos para alarmarnos, ¿no? Entonces buscábamos a ver por qué el mangle había estado allí. Yo ya había tenido contacto con el manglar fuera de la playa. Sin embargo, no le podíamos dar una explicación, al menos yo con las herramientas que tenía, no podíamos darle una explicación que nos convenciera, ¿no? Cuando yo le hablo a Burelos, le digo, oye, hay un doctor que me dice que adelante hay una conformación de manglar densa. Yo ahí ya no fui. No hice los contactos con el cuidador del rancho de el doctor Abreu, y hasta ahí me quedé. Recuerdo en 2018 que el doctor Burelo me invita a una expedición al río San Pedro Mártir. La verdad es que yo era estudiante todavía de biología y no dimensionaba qué íbamos a hacer. Para mí era una excursión más. Y vamos a este sitio. Mencionaban algo de manglares, pero sinceramente no tenía la noción de la importancia. En esta expedición visitamos sitios donde se colectaron fósiles. Recuerdo que sacaban como unos núcleos de madera de los árboles de mangle. Y por supuesto ahí también el doctor Octavio, recuerdo que traía unas super maletas y sacaba cámaras y lentes y drones. Y se ponía a documentar todo, ¿no? En ese momento yo hacía fotografía, pero no de una manera tan profesional, digamos. Entonces yo no comprendía para qué tanto. Nosotros teníamos un espectrofotómetro para fósforo y teníamos un conductímetro para salinidad. Y con eso hicimos maravillas, ¿sí? Sobre todo haber recorrido el río en su totalidad, desde la desembocadura de San Pedro hasta Guatemala. El doctor Burelos pues estuvo también en esa idea, buscando al manglar. Pues. Hoy en día pues
Se dice fácil, pero nos costó convencer. Sobre todo convencer a que era un recurso, un área que era importante conservarla, ¿no? A partir de eso, pues me doy cuenta por qué hicieron todo esto, que posteriormente repercutió en un artículo que se publica en 2021 y posteriormente también en la revista de Nat Geo. Y de hecho el doctor Octavio vuelve a regresar acá a Tabasco y se hizo un magno evento. En este evento pues se comparten los descubrimientos de una manera más visual y ahí es donde hice clic que la fotografía tiene ese poder de contar estas historias, traducir esa ciencia hacia un público más general. Autoridades universitarias, alumnos de nuestra universidad y público en general, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Saludo afectuosamente a los habitantes de las comunidades de los márgenes del río San Pedro Mártir, quienes madrugaron para acompañarnos en este evento. Vamos a tener la presentación de los manglares de la selva. Aquí está la exhibición fotográfica que le vamos a presentar al gobernador de Tabasco, así que no se pierdan las actualizaciones. Nos vemos al rato. Cuando se publica toda esta información de los manglares interiores, obviamente la comunidad científica pues explota en interés, pero también la comunidad estudiantil, que a partir de esas investigaciones, un poco antes del artículo y también después, se empezaron a sumar estudiantes y se empezaron a estudiar mariposas, libélulas, hongos. En mi caso inicié trabajando con epífitas para mi maestría, pero todo ese impacto de los manglares interiores fue irrigándose en varios estratos, hasta el público en general, pero impactó mucho a la academia. No estaba publicado, pero ya nos empezaba a hablar del artículo que iba a salir. Lo vimos en clase, de hecho, nos mencionó sobre que iba a haber esto y pues a mí me pareció muy interesante precisamente todo ese tema, ¿no? Del lugar único en el mundo está ahí en Balancán. Nos fuimos en su camioneta a conocer el lugar y fue que empecé a ver como todo lo que había ahí. Yo la verdad tenía muy poca experiencia en campo, porque ahora sí que la pandemia me quitó varios años de la carrera, los años fuertes de la experiencia de campo, y yo llegué sin saber mucho y a ver cómo se iba a hacer todo, cómo era esa experiencia. Yo no la tenía. El hecho de conocer el sitio, ver todo lo que tenía de cerca, sí me hizo pensar muchas veces, ¿no? Esto pues hay que mantenerlo, hay que lograr que se conserve la mayor parte posible. Recuerdo un día que el doctor Carlos me menciona que había contactado con Elidet Fernández, una reportera que tiene su medio independiente, y le había comentado esta historia de los manglares para que lo compartiera en la mañanera porque ella tenía acceso. Un par de días después, ella hace este anuncio frente al presidente de la República y recuerdo que el doctor Carlos me mencionó en la tarde que se llenó de llamadas de muchas personalidades, pero entre una de ellas era de la bióloga Gloria Tavera, que era la directora general de conservación de CONAMP, donde platica con él y le propone, vamos a hacer un área natural protegida. El IDET, con ella empezamos. Señor presidente, el pasado 14 de julio usted nos informó sobre la determinación en dejar cerca de 10 nuevas áreas naturales protegidas cuando concluya su gobierno. En el mismo sentido, señor presidente, hoy traigo una sola pregunta sobre un tema que se debería considerar dentro de ese legado sin precedentes. Se trata del río San Pedro Mártir en los municipios de Tenosique y Balancán. Nos llevaría mucho tiempo hablar sobre la importancia de esta zona. Solo mencionaré dos aspectos de gran interés. Uno, navegar por río San Pedro Mártir es un viaje al pasado. Los mangles rojos que crecen en él son testigos de un suceso global que sucedió hace 125,000 años, en el tiempo en que la temperatura del planeta se elevó y el litoral llegó a más de 120 kilómetros tierra adentro, estableciendo poblaciones de manglar. 2. El río San Pedro es rico en vestigios arqueológicos de gran valor, sin embargo sobresale Aguada Fénix, la ciudad maya más antigua encontrada hasta la fecha. Se trata de un yacimiento recientemente descubierto y prueba de que la zona probablemente es el punto de origen de dicha cultura.
Actualmente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco coordina los estudios en Río San Pedro a través del doctor Carlos Manuel Burelo, investigador de esta casa de estudios, quien junto con científicos de universidades nacionales e internacionales documentan la biodiversidad y procesos ambientales que en este río se desarrollan y que están siendo publicados en revistas científicas de interés mundial. A partir de ese momento, pues sí fue un antes y un después en el cual la UJAT colabora con la institución pública. Obviamente una serie de investigadores, de voluntarios, estudiantes y aparte toda la maquinaria federal a través de esta institución empiezan a trabajar en el río. Acudimos primero a una visita técnica de gabinete para acordar el inicio de los trabajos del estudio previo justificativo. Fuimos a la Universidad Juárez Autónoma Tabasco, conocimos al doctor Burelo y a todo el equipo detrás de él, de los geógrafos. Entonces se hizo ya la combinación de los equipos de trabajo, los de flora, los de fauna, los de sistemas de información geográfica. Se reunieron varios investigadores de la UJAT, entonces bueno, ahí comenzó. Entonces empieza la integración y el doctor Burelo también empieza a enviarnos información, la empezamos a integrar todo en una gran base de datos que empezamos a trabajar con el doctor de ida y vuelta, ¿no? De ida y vuelta. Sí. Hasta que entonces, bueno, ya la directora general nos comenta sobre la visita de campo. Realmente era la visita esperada, conocer un ecosistema de manglar que no es propiamente costero. Pero con mucho gusto estamos aquí en el sueño de Carlos con todos ustedes, ¿no? Bajaríamos en lancha de Luzumacinta, nos meteríamos hasta acá. Okay. Ahorita sí es navegable, pero ya unos cuantos días, como hay muchos diques, ya no se puede navegar. Piensen que esto es una zona del mayor esplendor de la cultura mesoamericana, el periodo clásico, que va más o menos del 500 al 900. Y después viene el posclásico, que es cuando dicen desaparecieron los mayas. Sí. Estos son. Y el objetivo es que se va a hacer área natural protegida. Él es el de los extrematoles. Y si vamos a la sombra cobran igual. De los pueblitos que ahorita vamos a pasar, vas viendo de este lado sobre la loma y vas viendo vestigios. Y ya al final le mandamos el documento ya todo bien puesto, con todos los ajustes, a la Consejería Jurídica del Presidente. Y es cuando el presidente emite un decreto que él firma, que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, es un proceso en 5 pasos que lleva al interior 100 actividades. O sea, no es un tema fácil. Todo eso lo hacemos nosotros en nuestra institución. Sobre todo ese contacto con la gente, que nos queda muy claro que hay una identidad muy fuerte y que todos han estado listos para que esto se haga un área natural protegida, porque ven estos beneficios que puede llevar, pero sobre todo seguir valorando su territorio. Esta reunión ya se cierre, esperemos no tardar mucho, porque nosotros tenemos que estar a las 11 de la mañana en Emiliano Zapata, que viene con nosotros para irnos a Calakmul, pero no queríamos irnos sin hacer un team back, poder hacer un intercambio de información de lo que se ha venido trabajando de manera conjunta en los meses pasados y sobre todo una reflexión un poquito de lo que se pudo ver en esta gira. Después de esto, lo que sigue es cerrar el documento, el estudio previo justificativo. Una vez que se reunió toda esta información, se generó este estudio previo justificativo, este documento técnico, y al mes siguiente regresa todo el equipo de CONAMP porque tenían que hacer algo llamado consultas públicas. ¿Y qué era? Pues básicamente compartirle a los pobladores del río pues que es un área natural protegida, ¿no? ¿Por qué querían decretarlo? Este sitio es realmente muy especial. Entonces el saber que iba a ser área natural protegida, yo sentí que fue un éxito, un gran logro. Sí, o sea, exacto. Sí. Un huracán, el suelo es más poroso, entonces el agua salina llega. O sea, aquí no ha habido mar, no ha habido, estos mares no tienen contacto con el mar desde hace 125 años. Entonces, este río recuerda una historia de la tierra,
laboratorio de planetas único. La verdad es que nos da mucho gusto poder estar hoy. Yo conocí del proyecto hace como 3 años, 2 años y medio, 3, el proyecto del maestro Burelo. Y créanme que desde que lo conocimos dijimos, esto no lo podemos dejar. Y empezamos a trabajar también con la idea de que se decrete, y ustedes lo han escuchado, como un área natural protegida. Qué bueno que estas empresas con alto contenido y compromiso social han aceptado y lo han retomado el proyecto. E incluso ellos nos pidieron que querían firmar el convenio aquí, no allá en la universidad, sino aquí con ustedes. Muy bien. Muy bien. En el río San Pedro, los manglares que están ahí, que son únicos en el mundo, que tienen una historia biogeográfica muy particular, han sido eliminados por la tala con fines agrícolas, pero principalmente ganadera, aunque los incendios han jugado un papel primordial en que sus áreas de distribución se reduzcan significativamente. Ante esa preocupación, emprendimos las acciones para tratar de restaurar, de recuperar áreas perdidas por estas situaciones antropogénicas, recuperar estos manglares. Elegimos comunidades a la orilla del río, Cascada de Reforma, Provincia, San Pedro, El Tinto, Sueños de Oro, La Palma, en último momento escogimos San Miguel Sacaolas, y ahí construimos un vivero en cada uno de estos sitios, donde se produjeron en total 60.000 plantas que fueron sembradas, y fueron elegidas simplemente porque la gente lo quería hacer, porque había intención de la gente de trabajar para ellos mismos, de construir algo que le pudieran dejar a sus hijos y dejar una marca que no va a ser borrada a menos que otra persona, igual otro humano, siga haciendo acciones en contra de nuestra especie. O sea, yo desconocía esa información que solamente era de agua salada. Yo pensé, yo lo veía aquí, lo veía como algo natural. Pero pues después que a través de la investigación que hizo el doctor Burelo, pues sale que es único en el mundo. Que pues el mangle es solamente de agua salada. Y es algo que nosotros desconocíamos aquí, porque como vivimos aquí lo veíamos como algo natural. Decía, bueno, el mangle hasta lo picaban y todos los que trabajan, los que practican la ganadería en la orilla del río. Pero pues a través de la información que nos trajo el profesor Burelo de los GAT, pues hicimos conciencia y entonces le dije yo quiero ser parte de ese proyecto. Bueno, más que nada yo lo veo como un proyecto igual social. En mi caso familiar participa la familia, ellos me acompañan a recolectar la semilla. Este vivero se llama Guanjá, aquí mantenemos 3.500 plantas de mangle, en los cuales ya hicimos una recolecta, ahorita hicimos la siembra y ahorita se le dan 2-3 riegos para el mantenimiento y crecimiento de la planta, para cuando ya esté en la edad o la medida adecuada ya se sigue el otro paso, que es la siembra. Recurrimos a gente especialista en producción de plantas en viveros y coincidían que podíamos construir un sustrato artificial que está hecho de pit moss, vermiculita y fibra de coco, y en charolas plásticas pequeñitas. Esto nos ahorraba espacio, nos ayudaba a manipularla, la limpieza, la misma movimiento, es decir, llevarlos del vivero a la zona de siembra, y eso fue lo que hicimos. Hicimos caso a la gente que sabe de estas situaciones de cuidado de plantas en vivero. Aquí estamos trabajando en el vivero Fénix. Tenemos 21 compañeros que nos apoyan cuidando este vivero y hoy en día pues estamos sembrando 3.500 plantas de mangle. Aquí trabajamos todos, hasta esos niñitos vienen a arrancar plantitas, a botarlas, todos aquí, todos trabajamos.
Para la siembra recurrimos a elegir los espacios que los mismos habitantes del río San Pedro mencionaban que antes había manglar y que ahí se había recuperar, había que sembrarse. No tuvimos la ayuda de imágenes de satélite porque las condiciones de la vegetación no permiten identificar el manglar en la zona, o no existen fotografías aéreas de cuando estaba el manglar ahí en su estado más prístino, ¿no? Hoy la gente es la que dice dónde se siembra, otro por lo que ellos nos digan de que ahí había mangle y que debía de recuperarse la zona. Además, también se siembra el mangle en los lugares donde la gente sabe que no va a haber un riesgo de incendio, que ya la gente que es dueña de esos terrenos no practica la quema o es menos frecuente que se quemen. Tomo mi plántula, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 plántulas, las flejo y las puedo transportar a los sitios de siembra. Se planea sembrarla con una estaca que abra un hueco profundo aproximadamente entre 10 y 15 centímetros para poder plantarla, y el restante colocárselo con la mano, hacer un trabajo más directo y cuidadoso y manual para que nuestra planta no sufra tanto daño. Yo tenía cierto temor de que lo que estuviéramos haciendo no fuera lo que yo esperaba, pero al interactuar con ellos, ahí en los viveros, con la gente, y van al campo y se ensucian las manos, toman una pala, la meten una planta ahí en el lodo, se ensucian, pues se siente muy bien saber que hay una comunicación entre ellos y nosotros para construir este tipo de proyectos, y sobre todo que las empresas tienen esta visión y que sus trabajadores también la arropan. Al menos desde que yo estoy en la EMSAT nunca había habido un proyecto tan grande como es el del mangle rojo, y pues al sentirnos nosotros incluidos en este proyecto es un honor para nosotros estar apoyando. Pues sí, yo le agradezco muchísimo a ustedes, al Repsol, a la UJAT y al SLB, a Tini, a Susana, a todos los que han venido, que han participado aquí, que han andado con nosotros aquí, y que ustedes fueron posibles para este programa. Sí, le agradezco muchísimo a todos ustedes. Y es muy bueno este proyecto, porque ya pues aquí a mí en la economía me ha ido bien, gracias a eso, lo que me dan. Mi economía ya favoreció y tenemos empleo. Agradecería muchísimo a la UJAT, a Repsol y a SLB y al profesor Burelo, que él me hizo parte de este proyecto y confió en mí, y pues yo creo que hasta ahorita estamos trabajando de mano a mano y estamos súper bien. A algunos amigos y algunos alumnos también de la EMSAT donde voy yo, probablemente quieran ser biólogos, y pues esta noble causa los va a poder dar sobre todo experiencia. A veces voy al río a bucear y veo en las matas de mangle que están en la orilla del río, y ves el pescado que se está reproduciendo dentro de las raíces del mangle. Y ahí comen, se reproducen, se protegen de los depredadores, de los otros pescados más grandes, y pues realmente yo considero que es un gran proyecto, que esto va a ayudar de manera positiva. Pues en el río creo que ya está sembrada una planta que va a ir creciendo poco a poco, pero como estas plantas, como todas las plantas, necesitan una nodriza, un fertilizante, una limpieza. Se necesita que muchas fuerzas de diferentes actores coincidamos en el río y construyamos esto y lo perfeccionemos. Educación ambiental, salud, servicios públicos, para evitar contaminación, tratamiento de aguas negras. Aquí necesitamos sumar a todas las entidades para que esto funcione. Esto que yo hice, esto que hicimos, la UJAT, Repsol, SLB, es un apoyo para el río, para la reserva,
pero necesitamos sumar más fuerzas en la protección, en el manejo, para asegurar el futuro de este ecosistema único. Ya se logró algo, pero el proyecto todavía tiene que nutrirse mucho más. Hay muchísimas cosas más que hacer, ¿no? Es el punto de partida de algo que puede ser muy grande. Y pues el reto es cuidar, conservar, para conocer qué no hemos visto del ecosistema hasta el día de hoy. Yo estoy muy contento. Si hoy me prohibieran ir al río, me quedo contento para la eternidad.